en el día de hoy abriéramos la Biblia al libro de Romanos capítulo 8 y vamos a leer un pasaje muy conocido. Es un pasaje que yo digo que muchos de nosotros podríamos recitar de memoria. Es un texto de los que llamaríamos de nuestros favoritos. Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice lo siguiente: y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Y Pablo en este capítulo tan bonito sigue diciendo en el 31, ¿qué pues diremos frente a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? He titulado esta reflexión de una manera un poco extraña. La he llamado el Dios que arregla nuestros entuertos. Porque fue lo que me vino a la mente cuando Miguel me pidió compartir algo en este domingo. Y como también sé que muchos de los que estáis aquí no entendéis bien lo que es el término entuerto, pues lo vamos a explicar. Así ya todo el mundo partimos de lo mismo, nos enteramos de lo mismo. Un entuerto es una situación que se ha torcido, que ha salido o que no ha salido como se esperaba y que crea en la persona que lo vive una sensación de incomodidad. Hasta ahí estamos, hasta ahí lo entendemos, ¿no? De hecho, fijaos, cuando una mujer ha parido y ya ha tenido el niño, aunque el niño ya no está dentro, la mujer puede seguir sufriendo contracciones y dolores. ¿Y sabéis cómo se llama a esos dolores? Dolores de entuerto. Porque es una situación que no sabes cómo remediar, cómo salir. Antiguamente yo recuerdo que le decían, ponte unos saquitos de arena, ponte esto, porque las abuelas de los tiempos antiguos enseñaban todas esas cosas. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que nosotros todos hemos vivido situaciones en las que no sabíamos cómo salir. Situaciones o problemas en las que o nos hemos metido o estábamos dentro de alguna manera de la que queríamos escapar, pero no sabíamos cómo. Y el diccionario de sinónimos nos aclara algo más lo que es un entuerto cuando dice, un entuerto es un estropicio. Y dice además un desaguisado. Yo sé que estas palabras para muchos no entran dentro de su vocabulario, pero quiere decir algo que ha salido mal, algo que hay que arreglar, una situación a la que hay que darle una solución. Para poneros un ejemplo, y que yo creo que podamos entender muy bien todos lo que es estar metido en un entuerto, quiero recordaros que pensemos por un momento en el personaje de Sansón. Sansón fue un hombre escogido por Dios incluso antes de nacer. Su madre era estéril y Dios la bendijo dándole un hijo que gobernaría a los israelitas durante el periodo de los jueces por 20 años. Es decir, fijaos si fue un hombre que sirvió a Dios, 20 años. Todos conocemos la historia de Sansón
Y sabemos que Dios le dio un don especial que consistía en una fuerza extraordinaria. Una fuerza que estaba conectada con una promesa de no cortarse el cabello. Y con esa fuerza milagrosa fue el caudillo de Israel durante 20 años. Pero el gran problema de Sansón eran las mujeres. Como he dicho en alguna ocasión, veía una escoba con falda y se iba detrás. No le hacía ascos a nadie. Fuera filistea, fuera de las hijas de esto, fuera del terreno de Soreg, a él no le importaba lo más mínimo. Todas le iban bien. Como además era un tío fortachón, grandote y con un pelazo, porque tenía 7 trenzas que le caían por la espalda, pues lógicamente se las llevaba de calle. O sea que no tenía que trabajar mucho. Es decir, al final conseguía lo que quería. Y fijaos que Sansón se metió en un entuerto del que al final para salir le costó la vida. Se metió en un entuerto, hermanos, porque Dalila, no nuestra Dalila, la nuestra es Dilaila, pero la Dalila esta, que era la Dalila mala, era una mujer un poquito particular. Lo traicionó e indirectamente lo llevó a la muerte. Y yo quiero decir aquí algo que creo que es importante y que el Señor me remarcaba cuando estaba preparando esto. Esto nos enseña que Dios puede tener un plan precioso para cada uno de nosotros, que puede habernos llamado para hacer algo concreto y servirle y habernos dado dones para que los usemos. Pero nosotros mismos, por no seguir la dirección de Dios, por cambios en el carácter, por nuestras malas decisiones, le podemos estropear los planes a Dios. Sansón le estropeó los planes que tenía para él el Señor. Aunque al final, como veremos, Dios hizo con Sansón misericordia y lo sacó del entuerto en el que se había metido. Dalila, que por la forma en que es tratada en el texto hebreo parece que era una prostituta de postín, una fulana cara, diríamos hoy, ¿no? Consiguió arrancarle a Sansón el secreto de su fuerza y le cortaron esas 7 trenzas que el hombre tenía. Él pensó que no pasaría nada y que con su fuerza vencería a los filisteos nuevamente, pero todo fue inútil. Se había metido él solito en la trampa, en un entuerto. Y los filisteos le sacaron los ojos, lo dejaron completamente ciego y lo pusieron a moler grano en una noria. ¿Qué cambio? De ser el gobernante de toda una nación a ser el equivalente a un burro, moliendo grano. A eso es a lo que muchas veces nos llevan las decisiones que tomamos. Y Sansón se equivocó. Sin embargo, hermanos, a mí me encanta de esta historia un versículo que hay en el capítulo 16, después de que nos cuenta que a Sansón, para quitarle toda la fuerza, lo dejaron completamente rapado. Pero hay un versículo ahí que no se nos puede escapar y dice, sin embargo, dice el texto, después que fue rapado, el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Hermano, esto
era como decir, todavía había esperanza. Todavía Dios no había dicho la última palabra. Era como un decir, Dios tenía todavía algo que hacer. Y aunque Sansón se metió en problemas y ahora no sabía cómo salir, hermano, Dios por su misericordia y por su gracia lo sacó de su entuerto, del desaguisado, de aquello que había hecho mal. Y el Espíritu del Señor vino nuevamente sobre él. Le devolvió la fuerza y al final, aunque murió, causó una gran pérdida a los ejércitos enemigos. ¿Entendemos o entendéis un poquito mejor los de fuera lo que es ese término entuerto? Los problemas en los que nos metemos y que luego no sabemos cómo salir. Volviendo al texto de Romanos que hemos leído, dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Este versículo, hermano, muchos cristianos lo han tomado como una promesa de Dios. ¿Es cierto o no es cierto? Esto es una promesa del Señor para mí. Pero yo quiero decir algo. Esta declaración es mucho más que una promesa. Es una constatación. Es el tener claro un hecho. Una promesa es algo que está por cumplirse. El texto no nos habla de que esto se tenga que cumplir, sino que Dios ya lo está haciendo. Dice, y sabemos, qué importante, hermanos, es tener claro a quién tenemos de nuestra parte. ¿Quién es poderoso para sacarnos de nuestros peores entuertos? Que es el Señor. Y saber, hermanos, que, es decir, no tenemos que depender de nosotros ni siquiera de nuestra confianza, sino que es algo que Dios, por su voluntad, Él está haciendo. Porque a mí me encanta del pasaje que dice, sabemos que Dios hace. Y aquí quiero remarcar algo muy importante. En muchas versiones de la Biblia, versiones antiguas, la Reina Valera 60 y todo lo demás, el texto decía lo siguiente, y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Os acordáis? Es como si, digamos, la protagonista o los protagonistas de lo que nos pase a nosotros son las cosas. Es decir, como si las cosas se pusieran de acuerdo para que nos saliesen bien. Pero el texto, la traducción correcta, que ya la tenemos en la Reina Valera actualizada, dice, y sabemos, no que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, sino que Dios hace. ¿Me estoy explicando? Que Dios hace que todas las cosas, aquellas cosas buenas y aquellas cosas malas que vivimos, al final redunden para bendición, redunden para algo bueno en nuestra vida. Eso es lo que el texto dice. Por eso, hermanos, es tan importante que nos agarremos a esas palabras de Pablo, que yo no creo que son, digamos, como si dijésemos soltadas al azar, sino escogidas por el Espíritu de Dios, cuando dice, y sabemos. Es vivir por lo que sabemos, por lo que estamos convencidos. ¿Cuántas veces dice Pablo a lo largo de las epístolas? Hermano, yo estoy persuadido de esto, estoy convencido de aquello.
Sabéis, en todo el libro de Romanos, en 8 ocasiones, Pablo recalca, y sabemos que, como algo a lo que agarrarse. Hermano, una promesa es algo que se espera. El saber lo que Dios está haciendo es vivirlo ya. Es saber que viene de Dios, que es Dios el que hace que todas las cosas en nuestra vida al final redunden para bien. Es tener clara nuestra seguridad y nuestra confianza. No, hermanos, depender de la vida o del azar, como si las cosas se tuvieran que poner de acuerdo, como si las cosas por sí solas fuesen a ayudarnos para salir de las situaciones. No son las cosas, hermanos, las que nos ayudan a bien. Es Dios el que hace que las cosas que nos pasan al final redunden para nuestro bien. Y fijaos, hermano, el pasaje que está lleno de declaraciones preciosas nos dice que Dios está atento a nosotros, que Él está preocupado por nosotros. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos estado metidos en situaciones de las que no sabíamos cómo salir y que no entendíamos y que en esos momentos nos rebelábamos contra Dios como diciendo, pero Dios mío, ¿por qué me has dejado que yo pase por esto? Hay que ver que te estás olvidando de mí. Y hermano, al cabo del tiempo, al año, a los 2 años, a los 3 años, vemos que todo aquello que parecía tan malo ha resultado para bien. El entuerto en el que estábamos, Dios lo ha arreglado. Pero lo entendemos después. Y a lo que Pablo nos llama es a entenderlo ya. ¿Me explico? Es decir, es a entenderlo ya, es a saber que Dios hace que todas las cosas ayuden a bien a los que le aman. No puedo resistirme a mencionar el caso que siempre me llama la atención de Adán y Eva. Adán y Eva caen en el pecado, descubren que están desnudos. ¿Y cuál es su primera reacción? Están metidos en un entuerto. No saben cómo salir de allí. Y entonces hacen algo, fabrican, hacen y construyen con su inventiva unos elementales, y por qué no decirlo, torpes, delantales de hojas de higuera. Pues pensaron, hombre, las hojas de higuera son más grandes, tapan más. Vamos a hacer unos delantales que nos tapen las vergüenzas, ¿no? Sin darse cuenta, hermanos, que eso duraba muy poco. Las respuestas que normalmente nosotros damos frente a los problemas son respuestas incompletas, porque estamos afectados por las circunstancias, porque no vemos claramente. Y en muchas ocasiones tomamos decisiones rápidas y muchas veces las tomamos mal. Y ellos echan mano de lo que tienen con su inventiva y se construyen unos delantales de hojas de higuera, que a los 3 días estaban secos y que otra vez se veían las vergüenzas. Pero hermano, me encanta que el pasaje del capítulo 3 del libro de Génesis dice que Dios les hizo túnicas de pieles.
¿Nos damos cuenta de la diferencia? Es decir, las soluciones de Dios siempre son mejores que las nuestras. Eso no tiene vuelta de hoja. Nosotros podemos querer hacerlo lo mejor posible, pero muchas veces no nos sale. Mire usted. Muchas veces lo que hacemos es estropearlo más. Pero cuando descansamos en Él, nos agarramos a Él y sabemos que Él está por nosotros, podemos descansar. Lo que en el día de hoy, hermano, me gustaría que pudiéramos darnos cuenta es que es algo de lo que el texto continúa hablando, y es que dice que Dios es por nosotros. Pablo ha estado enumerando en el capítulo 8 una serie de cosas, hermanos, que nos pueden afectar. Situaciones que muchas veces no sabemos cómo solucionar. Entuertos de los que no sabemos cómo salir. Y ya yo creo que todo el mundo entiende lo que es un entuerto. Pero, fijaos, después de todo eso, Pablo se hace una pregunta y dice, ¿qué pues diremos frente a estas cosas? Y él dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y luego continúa diciendo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es decir, ¿quién va a tener el valor de presentarse delante del Señor y acusarle a sus hijos? Porque, hermano, quiero que recordemos una cosa. El texto dice que estas cosas no le suceden a todo el mundo, sino que estas cosas las hace Dios con aquellos que le aman. Un grupo de gente especial. Pero, hermano, gente especial no porque seamos mejores. No nos engañemos. Nosotros somos igual de pecadores que la gente de la calle. Tenemos los mismos problemas que ellos. Vivimos las mismas situaciones que ellos viven. ¿Saben lo que nos hace diferente? Que hemos conocido a Dios y que nuestras vidas las hemos puesto en sus manos. Eso es lo que nos hace diferente. No somos mejores, somos especiales por tenerle a Él. Hermano, a mí lo que me hace especial es tener a Dios en mi vida. Si no, yo sería tan absolutamente normal como lo soy, como los demás de la calle. Pero el hecho de haber conocido a Dios, de tenerle a Él cerca, de saber que Él está por mí, que tengo a Dios de mi parte. Hermano, es como si en una guerra, bueno, yo creo que un ejemplo nos ilustra. Hace muchos años, bueno, no tanto, pero vamos, algunos años, en la televisión había un anuncio de dos niños que se estaban peleando y uno de ellos, que le estaban pegando y varios venían contra él, le decía, voy a llamar a mi primo. Y voy a llamar a mi primo. Y los otros, pues llámalo. ¿No? Y entonces aparecía el primo de Somosol, que era un tío gigantesco que cuando los niños lo veían salían todos corriendo. ¿No? Hermanos, el Dios que está a nuestro lado es nuestra torre fuerte, es nuestro refugio, es aquel que cuida de nosotros y el que nos saca de una manera inmerecida de nuestros entuertos. Él sacó a David, sacó a Pedro,
sacó a cantidad de gente, hermanos, que se vieron metidos hasta el cuello por sus malas decisiones. Pero ¿sabes una cosa? Dios no se ha olvidado de ninguno de nosotros. Él está a nuestro lado. Y hermanos, Él se ha colocado de nuestra parte como una defensa, como aquel que no va a permitir que nadie nos toque, porque estamos en su mano. Y Jesús dijo, mis ovejas están en mi mano y nadie las puede arrebatar. Qué importante, hermanos, qué descanso, qué seguridad, qué paz. Saber que en nuestras situaciones complicadas no estamos solos. Que en lugar de buscar soluciones rápidas o efímeras, como los delantales que duraban poquito, podemos esperar en la solución de Dios. Porque el texto, hermanos, con el que hemos empezado, dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas, las buenas y las malas, aquellas que entendemos y las que no, al final nos ayuden para bien a los que amamos al Señor. Yo quisiera, hermano, dejarte frente a este tiempo, ¿no? Bueno, el mes de septiembre se ha convertido casi en un principio de año, porque empiezan los cursos, cambia todo, es como si se empezase de nuevo, cosas que muchas veces en enero no se producen. Enero es el mes de las promesas, en el que todo el mundo hace promesas que le duran hasta febrero, ¿no? Septiembre es el mes de la reincorporación, del empezar de nuevo, del nuevo curso, de todo, hermano, frente al nuevo curso, frente a las nuevas situaciones, sé consciente, ten muy firme, sabe, como dice el apóstol Pablo, sabemos que Dios hace. Recuerda esa expresión. Sabemos que Dios hace que todas las cosas nos ayuden a bien a aquellos que le amamos. Recuérdalo y agárrate. Hermano, eso no es una promesa, no te equivoques. Es la constatación de un hecho. No tienes que esperar nada, ya es una realidad. Una promesa hay que esperar que alguien la cumpla. Esto no es una promesa, esto es una constatación, un saber, un estar convencido, un entender en uno mismo que es Dios el que está haciendo que las cosas que vivimos al final redunden en bendición para nuestra vida. Que el Señor os bendiga. Hermano Miguel.